la resistencia, ¿a qué puede deberse la resistencia? La resistencia puede deberse a diversas condiciones. Por ejemplo, la absorción, ¿sí? Vamos a suponer que un insecto tenga una cutícula más engrosada y entonces el producto no se absorbe la cantidad suficiente. Es decir que, fíjense que se debería, por ejemplo, lo que veíamos, la toxicocinética, ¿no? Es decir, la cantidad de producto, la, cuánto producto llega al blanco a ese sitio de acción para causar la muerte, ¿sí? Entonces, si se absorbe poco, posiblemente no llegue lo suficiente como para causar la muerte. Otro sería otra causa de resistencia podría ser una sobreexpresión de enzimas degradativas, es decir, que la síntesis de enzimas está regulada genéticamente y entonces hay una sobreexpresión. Hay individuos que tienen un metabolismo más acelerado, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que tienen una mayor producción de enzimas degradativas. Bueno, en este caso hay una sobreexpresión de enzimas degradativas, por lo tanto, por ejemplo, oxidasa, y entonces lo degradan al producto y el producto no puede matar al insecto, ¿sí? O puede ser que haya una alteración en el sitio de acción, en eso que llamamos llave cerradura. La cerradura está alterada y por lo tanto la llave no hace juego como para poder abrir esa puerta y entonces el insecto se salva. También hay algunas cuestiones de resistencia, como puede ser de hábito. Vamos a suponer que yo puse un producto sobre un manzano, ¿cierto? Cidia pomonela es una oruga, es un lepidóptero que va a penetrar dentro de la manzana, pero los huevos están en el exterior, es decir, que el que entre es la larva. Vamos a suponer que ciertas larvas tengan el hábito de regurgitar el primer mordisco y entonces así se estarían salvando. En el caso de las plantas, por ejemplo, puede haber problemas en la traslocación del herbicida y entonces pueden ser resistentes, o puede ser que sea compartimentalizado dentro de una vacuola, ¿sí? Entonces no tiene ningún efecto, ¿sí? Serían las principales características que hacen que una población se torne resistente, ¿sí? Hay distintos factores que influyen sobre el desarrollo de la resistencia. Por ejemplo, dentro de estos factores genéticos, ¿cuáles son el número de genes de resistencia? Por ejemplo, en el caso de herbicidas, nosotros sabemos que ciertos herbicidas que son los que actúan sobre las ALS o las ACCasa tienen una frecuencia de resistencia de 10 a la menos 6. Eso quiere decir que un individuo en 1.000.000 es resistente. En el caso de las triacinas, la frecuencia de resistencia es 10 a la menos 10. Es decir, que un individuo en 10.000.000.000 es resistente. Y en el caso de los hormonales, como 2,4-D, es 10 a la menos 20. Es decir, que un individuo pongan un número seguido de 20,0, que no sé cómo se menciona ese número, sería resistente. Entonces, esto sería cuántos genes de resistencia hay en la naturaleza, ¿sí? Perdón, eso sería la frecuencia. El número de genes, si la herencia es monogénica o poligénica, si dentro de la resistencia está involucrado un solo gen, 2, 3, 4 genes. Entonces, cuando menos sean los genes involucrados en la resistencia, va a ser más fácil que una población tome la resistencia, porque va a estar la mutación en un solo gen, ¿no? Entonces, los monogénicos son más proclives a generar resistencia. La dominancia de los genes, es decir, si la herencia si el gen que le causa la resistencia es dominante o recesivo, en el caso de los insecticidas, normalmente es monogénica y recesiva. ¿Cuál es la historia de la selección? Es decir, si se vienen aplicando el mismo producto todos los años sistemáticamente y con más de una aplicación, vamos a suponer que yo tengo una población, por ejemplo, un Spodoptera en maíz que tiene 3 generaciones, y si yo las 3 generaciones todos los años le estoy haciendo la aplicación de un piretroide, y entonces es muy factible que vamos a generar una población de individuos resistentes, ¿sí? ¿Cuál es la integración de los alelos R con la adaptabilidad? Es decir, esto es el fitness, ¿no? Si tiene un fitness negativo, es decir, si tiene un costo biológico. Vamos a suponer que el tener ese alelo R que le da la resistencia, le da que tiene una característica de menos, de que es menos prolífico, menos fecundo,
que es menos fértil, y entonces, es decir, mientras un individuo susceptible pone 200 huevos, él pone 50 y entonces siempre va a estar en una desventaja, es decir, que el ser resistente tiene un costo biológico para ser resistente, ¿sí? Otros factores que influyen sobre la resistencia sería lo biológico, cuántas generaciones tiene por año, es decir, una especie monogénica, monocíclica univoltina, tiene menos probabilidades de generar resistencia que aquel que tiene varias generaciones. Recién les decía, una espodóptera que tiene normalmente 3 generaciones al año, puede tener, si esas 3 generaciones son presionadas con un mismo insecticida, es más proclive que una que tenga una sola generación, o un ácaro que hace una generación cada 15 días posiblemente, ¿sí? Entonces eso tienen más posibilidad de generar resistencia, ¿sí? ¿Y cuál es la descendencia? ¿Sí? Si tiene muchos individuos en esa variabilidad, posiblemente tengan más posibilidad de generar resistencia. Si es polígamo o monógama, es decir, si tiene tendencia a la recópula, es decir, que copula, llenan alguna espermateca, luego recopulan, es decir, que llenan otra espermateca, entonces va a tener más posibilidades de generar resistencia. Si tiene partenes, entonces en ese caso es más difícil porque al no haber variabilidad, es más difícil que se genere resistencia. La resistencia es algo, son mutaciones que se produjeron y en la variabilidad genética que tiene, cuando uno presiona, va a matar los susceptibles y van a quedar algunos resistentes, ¿sí? Si es monófago polífaga, es decir, si es monófaga, posiblemente tenga más probabilidades cuando presionamos a generar resistencia. Si hay presencia de refugio, y en esto tiene que ver mucho la cuestión de, por ejemplo, cuando hacemos los maíces transgénicos resistentes a insectos como los BT, es decir, que se le puso una proteína que es una toxina, una toxina CRY, por ejemplo, del Bacillus thuringiensis, y entonces lo que se hace es tener maíces con BT y maíces refugio sin BT, de manera que ahí en el refugio se puedan seguir multiplicando los susceptibles, ¿sí? Si hay movilidad, si hay dispersión de la plaga. Otros factores que influyen sobre el desarrollo de la resistencia son los operacionales, cuál es la química del plaguicida, ¿sí? Si yo tengo un insecticida y en esto vamos a ser más proclive a generar resistencia, ¿sí? Como cierto insecticida, como recién les decía, los ALS. Si yo estoy usando un herbicida y ese herbicida es residual, si permanece mucho tiempo, vamos a suponer que yo estoy usando un producto que tiene, un insecticida tiene 2 días es decir, que hace su acción y desaparece, ya no tiene actividad biológica residual, ¿sí? Y estoy usando algo que dura 30 días, y en esos 30 días capaz que tuve 2 generaciones, entonces actuó sobre 2 generaciones la misma aplicación, entonces la presión de selección es mucho mayor. Bueno, la formulación, si estoy usando umbrales de aplicación, el estado biológico controlado, ¿cuál es el modo de aplicación? ¿Sí? Dentro de algunos ejemplos, absorción diferencial, lo que decíamos, si penetra o no penetra, por ejemplo, tenemos pipiridilo como el paraquat, ¿sí? Entonces, si hay un impedimento a la penetración, esa población va a ser resistente. Por traslocación diferencial, lo que pasa con el glifosato en el sorgo de Alepo. Es decir, que el glifosato tiene que entrar a una célula, ¿no es cierto? Y entonces en esa célula, es una célula floemática que se va a traslocar a los distintos puntos, pero la penetración de los fosforados, del fósforo, ¿no es cierto? Y el glifosato es un herbicida fosforado, debe hacerse por una difusión facilitada. La difusión facilitada son a través de unos canales de proteína. Si esa difusión está impedida, el herbicida no va a entrar a la célula y no se va a traslocar, ¿sí? La resistencia por compartimentalización, lo que decíamos de meterlo dentro de una vacuola, y en esa vacuola solamente hay agua, un pH bastante ácido,
por ejemplo, el paraquat, entonces entra la vacuola y no puede hacer nada. Por metabolización, por ejemplo, ariloxifenoxipropiónicos, ¿no? Es decir, que va a haber una sobreexpresión de enzimas degradativas que hacen que lo degrade al herbicida. Esto, por ejemplo, lo que se hace para los maíces transgénicos en LIS, que son maíces resistentes a graminicida FOB, ¿sí? Al oxifob, ¿sí? Es decir, que lo que se hizo fue poner una enzima que lo degrade al herbicida y entonces, a pesar de ser un herbicida graminicida, al maíz no le hace nada. ¿Sí? Por eso mismo se usa, por ejemplo, para 2,4-D o dicamba, que son herbicidas latifolicidas, controlan una hoja ancha. Sin embargo, hoy tenemos sojas, soja en lis o soja extend, una resistente a 2,4-D o otra resistente a dicamba, que lo que hacen es tener una oxidasa, por ejemplo, en el caso del dicamba, es una DMO, es decir, una oxidasa del grupo metílico del dicamba, que lo que va a hacer es a un grupo metílico que tiene en el anillo fenólico, el herbicida, lo va a oxidar y entonces no deja de ser el herbicida que era, ¿no? Y entonces a la soja no le hace nada. Resistencia por variación en el sitio de acción, por ejemplo, a ALS, que es un tipo de mecanismo de acción de herbicida que ya vamos a ver cuando veamos el mecanismo. Y entonces, acá vamos a tener resistencia que puede ser cruzada. Resistencia cruzada es cuando un insecto es resistente a un insecticida, por ejemplo, fosforado, y a insecticidas de otro grupo, pero que actúen en el mismo mecanismo de acción. En este caso, ¿qué sería? Fosforado y carbámico. ¿Se acuerdan que los dos actúan sobre inhibiendo la acetilcolinesterasa? Entonces, podríamos tener acá sitio de acción o no sitio, ¿sí? Es decir, que pueden ser que sea que no que el sitio esté alterado, sino que tengan enzimas degradativas que degraden tanto a fosforado como carbámico. Y la resistencia múltiple sería cuando es resistente a un grupo de plaguicidas y resistente además a otros grupos de plaguicidas, pero que actúan en distintos mecanismos de acción. Bueno, la resistencia cruzada, presente en altas densidades, alta capacidad de reproducción, persistencia en banco de semillas, fecundación cruzada, porque tiene que tener esa variabilidad genética para que la origine, plasticidad genética y fenotípica. ¿Sí? La resistencia cruzada, sitio de acción, sería un cambio en el sitio de acción a un herbicida, le va a ocasionar resistencia a otro grupo de herbicidas que actúan en el mismo mecanismo de acción, en el mismo sitio de acción. ¿Sí? Dentro de los inhibidores de la ALS, por ejemplo, tenemos la triazolpiridina, tenemos la sulfonilurea y la imidazolinona, ¿cierto? Y entonces, la resistencia 1 puede ocasionar resistencia a los otros grupos, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, algunas especies, ¿no es cierto? Que fíjense que acá no necesariamente la resistencia tiene que ser inestricto resistente a las otras. Por ejemplo, en este caso, estos nabos son resistentes a sulfonilurea, 95 veces la razón de resistencia, y sin embargo solamente es 0,8 en las imidazolinonas, es decir, que sigue siendo susceptible. ¿Sí? En el caso de la triazolpiridina, como diclosulan, flumesulan, toma unos valores intermedios. En el caso de los inhibidores de SSH sería arolexfenoxipropionato y ciclohexanodiona, que actúan los dos en el mismo grupo de acción. Bueno, y lo mismo, ¿no? Es decir, que no necesariamente, por ejemplo, acá tenemos en FOB 85 veces más resistente, 216 veces, y en el caso de ciclohexanodiona, como el cetoxidin, solamente 3 veces más resistente, ¿sí? Bueno, todo esto, lo mismo, ¿no? Es decir, que no necesariamente, y son distintos ejemplos de lo mismo, la resistencia a un grupo le da resistencia a todos los otros grupos, ¿sí? Bueno, esto sería la resistencia debida a una detoxificación diferencial, que es el citocromo P450. La resistencia múltiple es cuando actúa sobre distintos grupos de distintos mecanismos de acción, ¿sí? Bueno, esto un poco ejemplos de resistencia. Esto es un trabajo que hicimos acá en la cátedra, que veíamos que
una cepa criada en laboratorio tenía esta concentración letal media de 20, y las muestras que traíamos de campo, una tenía una concentración letal de 157, es decir, que era 7,57 veces más resistente. Y otra cepa traída de campo nos daba 234, la concentración letal media dice que 11 veces más resistente que la cepa de laboratorio, que la podíamos considerar como la cepa susceptible, ¿sí? En cuanto al diagnóstico de la resistencia, lo primero que deberíamos hacer es hacer una serie de preguntas. Si el producto, la dosis, la época de aplicación, la calibración y el volumen del caldo, coadyuvante y tipo de boquilla y condiciones ambientales fueron adecuadas. Sí. ¿La falla de control solo fueron en una especie? Sí. ¿Las plantas no son resultado de una infestación? Sí. Si al menos 2 de esas 3 preguntas hemos contestado como sí, podemos estar ante un caso de resistencia. Y entonces haríamos esta otra serie de preguntas. ¿Hemos venido aplicando el mismo herbicida con el mismo mecanismo de acción? Sí. ¿Y el herbicida viene perdiendo eficacia? Y sí. ¿Y hay casos de resistencia documentados en el mundo? Es decir, acá tenemos resistencia a leucina, a glifosato, y hay otro caso de resistencia a leucina, sí, ya que lo han declarado en Malasia y en Australia. Bien. Y el herbicida no perdió acción sobre otras especies, es decir, que resulta que a leucina no la controla, pero a leptocloa la sigue controlando bien. Sí, bien, entonces casi seguro que estamos en una situación de resistencia. De todo modo, después de esto hay que hacer una serie de pruebas de laboratorio o de invernáculo. En el caso de las pruebas de herbicidas en invernáculo, se hacen en macetas, se ponen plantas, se pone una planta de algún lugar que se sepa que no ha tenido contacto con el herbicida. Por ejemplo, cuando hicimos el trabajo con el sorgo de Alepo resistente, trajimos las muestras de Salta como las muestras problema y usamos unos biotipos de acá del manantial que sabemos que ahí en el parque del manantial nunca se había aplicado glifosato y entonces eso lo tomamos como el susceptible. Se somete el producto a una escala de dosis y vamos a ver que me dan 2 curvas, ¿no es cierto? En esta curva, de la más de la izquierda es el biotipo susceptible, ¿sí? La que teníamos del manantial, y a la derecha el biotipo de Salta, ¿sí? Si calculamos la GR50, es decir, la reducción del crecimiento medio, vamos a ver que difieren, ¿sí? Y entonces vamos a ver que es casi 3 veces más resistente el biotipo de Salta que el biotipo del manantial, ¿sí? También podemos hacer métodos rápidos de laboratorio, ¿no es cierto? En el caso del glifosato es midiendo ácido chiquímico, también lo hicimos acá en la cátedra, en conjunto con la doctora Mamani de Marchese, que está en química orgánica, no sé, en química biológica. Hicimos estos trabajos, se usan estas placas donde se ponen distintas concentraciones de glifosato, se cortan disquitos de hoja, acá se pone ácido chiquímico para ver si para ver la absorbancia, porque esto se realiza en un espectrofotómetro. Y entonces, en base a la absorbancia, vamos a ver la curva del ácido chiquímico y luego vemos la acumulación de ácido chiquímico, que en el caso de susceptible no se acumula porque el ácido chiquímico va a ser fosforilado hasta seguir el paso del corimato para la formación de los aminoácidos aromáticos, mientras que en el caso del biotipo susceptible, ¿no es cierto?, la concentración de chiquímico no se acumula porque sigue pasando, ¿no es cierto?, porque la enzima no está inhibida, ¿sí? Bien, dentro del manejo de la resistencia podemos tener manejo por moderación, por saturación o ataque múltiple. El enfoque en el manejo por moderación sería mantener los genes de susceptibilidad, es decir, bajar la presión de selección, trabajar con menores dosis, trabajar con umbral de aplicación, dejar algunas generaciones sin tratar, la rotación de productos. En el caso de saturación sería poner altas dosis de manera de eliminar los genes de resistencia. Es decir, se pone una alta dosis que mate no solamente a los susceptibles, sino también a los resistentes. Y en el caso de ataque múltiple sería multidireccional.
es decir, mezclar plaguicidas, rotar plaguicidas, tratar de que los plaguicidas actúen en distintos sitios de acción. Bueno, eso sería cuanto a la resistencia, que sería uno de los estudios que vamos a hacer en la insectotoxicología o cualquier ensayo con los plaguicidas. Bueno, con esto damos por terminada la clase de insectotoxicología o modo y mecanismo de acción de los insecticidas. Como siempre les digo, vamos a ver la clase, vamos a estudiar la guía y podemos generar un espacio de consulta para cualquier duda que puedan tener, ya que en este nuevo tipo de clases que estamos brindando, nos estamos perdiendo la interacción alumno-docente y eso la tenemos que generar y vamos a generar espacios de consulta para esta situación. Bueno, gracias chicos.